Buenos días. En nuestra clase de práctica forense civil, hoy continuaremos hablando sobre el proceso de declaración de pertenencia, que es el proceso que se nos ha sido asignado, el cual está regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso. Nuestro grupo está integrado por Alex Katy Ayala, Daniela López, Carlos Mario Romero, Mayra Alejandra Romero, Luis Pablo Otero, Tatiana Lara, Germán González, José Antonio Borges y Germán Camilo Ula. En esta ocasión continuaremos hablando específicamente de la demanda de este proceso de declaración de pertenencia. Sin embargo, queremos contextualizar o definir qué es la demanda. La demanda a la Corte Constitucional en sentencia 1069 de 2002 la ha definido como el escrito mediante el cual se ejerce el derecho subjetivo público de acción, es decir, se formula a la rama judicial del Estado la petición de que se administre justicia y con tal fin decida sobre las pretensiones contenidas en la misma demanda a través de un proceso. Esta demanda se posibilita en virtud del derecho de acción y podemos afirmar que el derecho de acción constituye una forma específica de presentar peticiones para que sean resueltas por el Estado a través de la rama jurisdiccional mediante un proceso. Mediante un proceso. Dentro de este procedimiento civil, en lo concerniente a las fases o a etapas que se pueden presentar, que se deben presentar en este proceso de pertenencia, ya estuvimos abordando en clases anteriores lo que era el otorgamiento del poder, como ese primer paso dentro de este trámite procesal. El otorgamiento del poder, que es un contrato de mandato, y este nos permite iniciar el proceso a través de la interposición de la demanda. Es lo que nos faculta como abogados interponer la demanda en representación del propio demandante. El poder tiene especial importancia en virtud del artículo 84, ya que es otro requisito que se nos impone en los anexos de la demanda. Y como, como segunda fase estaría ya lo que es la presentación de la misma demanda una vez que se nos ha conferido el poder. Entonces, esta presentación de la demanda es lo que nos compete presentar hoy en relación a su contenido y a su estructura. En relación a su contenido y a su estructura. En materia civil, el Código General del Proceso establece unos requisitos que la demanda debe tener para ser estudiada y admitida. Estos requisitos están en el artículo 90 y en ese mismo artículo nos habla sobre la admisión, la inadmisión y el rechazo de la demanda. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con los requisitos de la demanda? Los requisitos están en el artículo 82 y el artículo 90 nos habla sobre la admisión, la inadmisión y el rechazo de la demanda. Entonces son circunstancias que se derivan del cumplimiento de los requisitos o del no cumplimiento. Entonces, el artículo 90 obliga a inadmitir la demanda, ya como consecuencia de no cumplir los requisitos de la demanda. Y de no subsanarse los efectos que advierta el juez en esa inadmisión, la consecuencia será rechazo de la demanda. Entonces, el efecto inmediato de no cumplir con los requisitos de la demanda sería la inadmisión. Y el efecto posterior, si no se subsanan esos defectos que ocasionaron la inadmisión, sería el rechazo de la demanda. ¿Verdad? Dentro de estos requisitos por los cuales se presenta la inadmisión, se habla sobre los anexos que están regulados en el artículo 84. Cuando, cuando no se contiene alguno de esos anexos regulados en el artículo 84, se presenta la inadmisión. También se habla sobre una indebida acumulación de pretensiones. Esta acumulación está regulada en el artículo 88. Bueno, y hay unas diferencias puntuales sobre la inadmisión y el rechazo de la demanda.
debemos exponer con detalle. Dentro de los requisitos de la demanda que están consagrados en el artículo 82, vemos como primera disposición en el numeral 1 que se habla sobre la designación del juez a quien se dirija. Bueno, esta designación del juez es importante tener claridad sobre estos temas en referencia a la jurisdicción y a la competencia. Recordemos que en este proceso la competencia se determina por la cuantía y esta a su vez, o sea, la cuantía, se determina por el valor catastral del bien. Siguiendo con los requisitos, vemos que la demanda deberá contener el nombre y domicilio de las partes, todo lo que es la identificación de las partes dentro de esa demanda, el nombre del apoderado. En el nombre del apoderado, lo que se articula o lo que se ejercita ahí es el derecho de postulación que está regulado en el artículo 73. ¿Qué es el derecho de postulación? La necesidad de que el proceso se adelante con la representación de un abogado que es quien defenderá al demandante o quien representará, por eso se llama de postulación al demandante. También exige entre los requisitos que se estipule qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca con esa demanda. Y en este tipo de procesos lo que se busca es que el poseedor se convierta en propietario. Bueno, debemos explicar todos estos requisitos. El juramento estimatorio del que habla el numeral 7 tiene su sustento normativo en el artículo 206 del Código General del Proceso. Aquí, siguiendo con el tema de la cuantía, y volvemos a recordar, volvemos sobre lo mismo, el numeral 9 nos habla sobre la cuantía del proceso. En este tipo de procesos de pertenencia, la cuantía se determina por el avalúo catastral. El avalúo catastral es aquel dictamen que le sirve al gobierno para la liquidación de impuestos, es decir, se usa para determinar cuánto se cobrarán de impuestos predial en el año. Entonces, ¿de dónde podemos extraer o de dónde podemos sacar el avalúo catastral de un bien? Del recibo de pago de predial. Ahí está estipulado el, el, el avalúo catastral, porque es que ese avalúo catastral no lo damos nosotros, ni lo da un perito. Ese avalúo catastral lo fija el gobierno de acuerdo a la ubicación del bien, de acuerdo a, a su área. Entonces, eso lo determina el gobierno. Hay unos requisitos adicionales para la demanda que están contemplados en el artículo 83. Son estos, también debemos exponerlos. Aparte de eso, la demanda deberá contener unos anexos, que ya lo expusimos al inicio, entre los que debe estar el poder que nos fue conferido. Los requisitos específicos de este proceso relativos a la demanda, él tiene muchos requisitos, lógicamente. Y iniciamos desde el numeral 4 porque estamos haciendo referencia a los requisitos específicos relativos a la demanda, no sobre la naturaleza del proceso, sino relativos a la demanda, lo que afecta o lo que tiene especial conexión con la demanda. Entonces, estos son los requisitos. El numeral 4, numeral 5, aquí nos dice que la demanda deberá acompañarse de un certificado especial de pertenencia. Nos dice que en el auto admisorio se ordenará la inscripción de la demanda. Esto con los fines de que ese bien ya quede vinculado al proceso, por si acaso el propietario aparece, ya se dé cuenta, o si alguien de pronto pretende iniciar algún otro proceso sobre ese bien, vea que hay una demanda en curso sobre el mismo. Aquí nos dice en numeral 7 que el demandante procederá al emplazamiento. Como no sabemos la dirección del propietario, no sabemos nada de ello, y como también se debe erigir contra indeterminados, lo que se procede es al emplazamiento de los demandados. ¿Ya? El juez, en numeral 8 nos dice que el juez designará un curador ad litem. En el caso, como no sabemos dónde es la dirección del señor que estamos demandando, no sabemos nada de él, no conocemos ningún canal digital,
en efectos de garantizar el debido proceso, que está regulado en el artículo 14 del Código General del Proceso, y el equivalente legal sería el artículo 29 de la Constitución Política, se designa en aras de garantizar ese debido proceso un jurador ad litem que va a representar a los indeterminados y a los demandados cuyos dirección se ignore, ¿ya? También nos dice este artículo que el juez debe practicar personalmente una inspección judicial para verificar los hechos relacionados a la demanda y para instalar la valla donde se notificará eh, la vinculación de ese predio al proceso. Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos, a modo de ejemplo, esto no pertenece a la demanda, son simplemente unos ejemplos, donde vemos una inadmisión por falta de certificado especial de pertenencia. Esto sucede específicamente, únicamente en este tipo de procesos. Si no se presenta, si no se aporta, si no se anexa el certificado especial de pertenencia en la demanda, lo que procede es que el juez inadmite la demanda para que en el término de 5 días siguiente a la notificación de ese auto se subsane ese defecto, esa falta de requisito. Si no se subsana, lo que se deviene es el rechazo de la demanda. Hay otros criterios para la inadmisión de la misma. Si de pronto al momento de presentar la demanda no se determina la cuantía, no se presenta, no se aporta el poder, no se aporta el certificado especial de pertenencia, no se dirige contra quien se debe, todo eso son causales de inadmisión de la demanda. En materia de justicia digital hay unos nuevos requisitos al momento de presentar la demanda. El decreto 806, que aún está vigente, en el artículo 6 nos habla sobre la demanda y establece unos nuevos requisitos adicionales que se debe tener en la demanda. Entre esos, todo esto podemos citarlo y todo esto podemos exponerlo, pero entre esos es importante hacer la claridad de que en la demanda debe indicarse el canal digital, o sea, los correos electrónicos, los teléfonos, cualquier medio digital donde deban ser notificadas las partes, los abogados, los testigos, los peritos y cualquier tercero que deba ser citado en el proceso. Entonces, esas cosas es importante tenerlas en cuenta. Sigamos con la demanda. Esto ya es el proceso como tal. Este es el proceso especial que se nos ha asignado y iniciaremos la presentación de nuestra demanda en lo referente a modo de ejemplo y la estructura respetando los requisitos que se disponen en el artículo 82, en el artículo 83, en el artículo 84 y en el artículo 375 de proceso especial de proceso de pertenencia. Entonces, inicialmente la demanda que debe contener, ¿qué nos dice el artículo 82? Que la demanda debe contener la designación del juez. Aquí está dirigida a la señora Tatiana Paola Lara Rodríguez, juez civil del circuito de Montería, Córdoba. ¿Por qué esta demanda está dirigida al juez civil del circuito? Porque la demanda es de mayor cuantía. El proceso es de mayor cuantía. ¿Por qué es de mayor cuantía? Porque en este proceso se define por la cuantía y esta a su vez se define por el avalúo catastral del bien y este bien tiene un avalúo catastral de 140 millones de pesos. Para el año 2021, la cuantía, en este caso la mayor cuantía está definida, se estableció que esta debía ser superior a 150 salarios mínimos. Entonces, como este bien tiene un avalúo de 140 millones de pesos, excede los 150 salarios mínimos, por lo tanto, es de mayor cuantía. Aquí está la referencia del proceso, declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la demandante es la señora Lescatia Ayala Morillo, el demandado es Luis Pablo Otero Jayer e inddeterminados. Entonces, siguiendo con la estructura, siguiendo con los requisitos del artículo 82, nos dice que debe estar en la demanda la identificación de las partes y del apoderado. Aquí está la información del apoderado, está la información del demandante y aquí está la información del demandado. Seguidamente, en la demanda debemos expresar lo que se pretende con la misma.
Recordemos que en este proceso lo que se busca es que el poseedor se convierta en propietario del bien a usufructuar. Entonces, ¿las pretensiones cuáles son? Las pretensiones deben estar claramente enumeradas y por eso aquí dice primera, segunda, tercera, cuarta, el número de pretensiones que nosotros deseamos estipular. En estas pretensiones se habla de la posesión que ha venido ejerciendo la señora Lescatia Morillo en tal bien y se describe el bien, ¿verdad? Segunda, como consecuencia de esta posesión que ha ejercido esta señora en este bien, se solicita la cancelación del registro de propiedad del señor Luis Pablo Otero Jair, o sea, el propietario real del bien, pero que ha perdido el bien por esta prescripción adquisitiva que ya tiene Alescatia. Entonces, tercero, dentro de las pretensiones, ¿qué se pide? ¿Qué se pide? Se debe ordenar los edictos emplazatorios de conformidad con lo ordenado en el artículo 188. ¿Por qué los edictos emplazatorios? Porque no sabemos nada de Luis Pablo Otero Jayer, que es el propietario de ese bien inmueble que se pretende usufructuar o del bien inmueble objeto del litigio. Cuarto, en caso de que este señor aparezca después de tantos años y, y, y presente oposición, ¿qué pedimos? Que se condenen costas a él. ¿Ya? Quinto, que se nos reconozca la personería para actuar dentro del presente proceso. Dentro de los requisitos están que en la demanda se describan unos hechos que fundamentan las anteriores pretensiones. ¿Cuáles son los hechos? Que existe. Primer hecho, que existe un bien. ¿Cuál es el bien? Aquí lo describimos. ¿Qué otro hecho hay? ¿Cómo llegó la señora Alescatia Ayala a ser poseedora de ese bien? Y aquí describimos cómo. Ella se convirtió en poseedora en virtud de una compraventa, de la compraventa de posesión, de un contrato que celebró, un contrato de compraventa que celebró con José Antonio Borges. ¿Ya? Le compró la posesión. Hay que aclarar que esta posesión nunca fue interrumpida, jamás se ha interrumpido. ¿Ya? Entonces, la señora Lescatia le compró al señor el 19 de noviembre de 2014 y estamos a 31 de agosto de 2021. La señora Lescatia Murillo lleva 6 años, 9 meses y 12 días, o sea, 2.477 días. Entonces, ese término no le permite aún adquirir el, el, el dominio por prescripción adquisitiva de dominio porque aún no alcanza el término que son 10 años. Entonces, ahí tendríamos que alegar la suma de posesiones, tendría que ejercerse la suma de posesiones y tendríamos que ver cómo adquirió el señor José Antonio Borges ese bien. ¿Por qué José Antonio? Porque fue a quien nosotros le compramos. Entonces, José Antonio adquirió el bien del señor Germán Elías González, quien le vendió la posesión el 5 de noviembre del 2012. O sea que José Antonio solamente poseyó el bien 2 años, 0 meses y 14 días, 744 días, más los 6 años y 9 meses que lo ha tenido Alescatia, aún no se alcanza el término de 10 años. Entonces, seguimos con la suma de posesiones y entraríamos a ver cuánto tiempo fue poseedor el señor Germán Elías González. Y aquí nos dice que el señor Germán Elías González ejerció la posesión quieta, tranquila, continua e interrumpida por más de 15 años. Entonces, 6 años, 9 meses de Alescatia, 2 años, 0 meses de, José Antonio, más los 15 años de Germán, eso da como 27 años. Ahí, ¿qué nos interesa? No nos interesa específicamente cuánto es la suma, sino que efectivamente se completen más de 10 años de posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre ese bien. Y como la última poseedora es Alescatia, ella es la quien va a iniciar el proceso. Eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Bueno, estos son todos los hechos.
debemos hacer mucha claridad, sobre todo en referencia al tiempo. ¿Qué actos de señor y dueño o dueña ha ejercido Alescatia en ese bien? Porque si ella ha estado ahí diciendo, no, que yo estoy aquí cuidando el bien y yo estoy esperando que aparezca el dueño, ella no tiene ese ánimo de ser la propietaria, de adquirir el bien en virtud de la prescripción adquisitiva de dominio. Ella tiene que hacer todos los actos correspondientes o correspondientes como ama y como dueña de ese bien. Entonces hay que describir qué actos ha ejercido ella sobre ese bien. Y aquí están, ha hecho mejoras, y ha hecho instalación de una reja, ha hecho todos los mantenimientos, abrió un negocio y ese negocio tiene un certificado de Cámara y Comercio cuya dirección es la misma dirección del bien Usucapir. O sea, ella ha estado allí como ama, como dueña, como propietaria de ese bien sin reconocer dueño distinto. Entonces, ¿qué se solicita aquí? La declaración de pertenencia a favor de Alescatia, que es la apoderdante, ¿ya? Que es la demandante en este proceso. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Que sería el otro requisito que nos pone el artículo 82. ¿Cuáles son las pruebas? Entre las pruebas está fundamentalmente el poder que le fue conferido al abogado que está presentando la demanda. Está el certificado especial de pertenencia, que ya vimos que hay que anexarlo, porque si no la demanda se nos va a inadmitir. Hay una copia del plano, del predio. Está el certificado de Cámara de Comercio del negocio AliExpress, como ya le puso a su negocio, ¿ya? Y que se abrió en esa misma ubicación en el año 2015, en enero, o sea, exactamente un mes después que ella le compró la posesión a José Antonio. Entonces ella desde que ha estado ahí, ha estado ejerciendo actos de señora y dueña. Se anexa también el folio de matrícula inmobiliaria, la copia de los contratos entre José Antonio y Germán, la copia del contrato de Alescatia y José Antonio, la copia del pago del impuesto predial donde está el avalúo catastral del bien, la fotocopia de Alescatia, ¿ya? Entonces hay muchas cosas. Como pruebas testimoniales, ¿cuáles se aportan o cuáles se solicitan también ante el juez? Las testimoniales estaríamos llamando en este caso a Germán, que ha sido el poseedor con mayor tiempo en ese bien, que quien ha ejercido por mayor tiempo la posesión sobre ese bien, y también solicitaremos al juez que llame a Pablo Pérez Álvarez, que es un párroco que vive en el sector, pero él tiene más de 10 años y él podrá dar fe que Alescatia lleva allí más de 6 años y que él la reconoce como la propietaria de ese bien que nosotros pretendemos usucapir. Solicitamos también una inspección judicial para que con intervención del perito el juez vaya y compruebe sus linderos y verifique que estos coincidan con lo que hemos descrito en la demanda. También para que el juez verifique los hechos relacionados en la demanda, ¿ya? Y verifique los hechos que son constitutivos de la posesión que estamos alegando y que instale la adecuada valla o el aviso que informa el proceso en curso que hay sobre ese bien, ¿ya? Los anexos son los que ya expresamos. Hacemos una petición especial de conformidad con el artículo 590 del Código General del Proceso para que se ordene la inscripción de la demanda, para lo que ya dijimos, que ya se sepa que sobre ese bien de matrícula inmobiliaria tal que está la matrícula, hay un proceso en curso. Esto está regulado en los artículos 591 y 592 del Código General del Proceso. También tiene que haber unos fundamentos de derecho dentro de los requisitos que están en el numeral 82, en el artículo 82. ¿Ya? Estos fundamentos son estos que están aquí. La cuantía del proceso, ya hemos explicado bastante cómo se determina la cuantía de este proceso. El procedimiento, esto es un proceso verbal de mayor cuantía. La competencia, ya lo dijimos. Las notificaciones, retomamos la importancia del decreto 806 y aquí en estas notificaciones estamos indicando un canal digital de la señora Alescate, que es la demandante, un canal digital de los testigos
y lógicamente del abogado. Esto está más acá. Del señor demandado, que sería Luis Pablo Otero, desconocemos domicilio y desconocemos lugar de residencia y por lo tanto no aportamos ninguna información sobre él y le solicitamos al juez que se ordene el emplazamiento, porque de señor no sabemos nada. En el caso de que supiéramos algo de él, por ejemplo, el correo, tenemos que revelar, tenemos que indicar dentro de la demanda cómo obtuvimos el correo del señor, porque tampoco vamos a inventar un correo, lo vamos a poner ahí con el fin de que haya una indebida notificación. Si lo obtuvimos y lo sabemos, debemos indicar cómo lo obtuvimos. Entonces aquí están las pruebas que se deben anexar, las pruebas y los anexos, ¿no? Dentro de la demanda. Aquí está el poder a mi favor, o sea, del abogado. Está dentro de las pruebas y los anexos, está el certificado especial del que les estaba hablando. Esto lo expide la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería y nos dice que sí, que verificando la base de datos, el propietario de ese bien es el señor Luis Pablo Otero. Hay una copia del plano, hay una copia del predio Sucapir de la casa. Hay un certificado de Cámara de Comercio del negocio AliExpress, que es el negocio que abrió Alescatia cuando entró a poseer el bien. Esto del negocio es importante porque lógicamente quien tiene la posesión a esta fecha, 2021, es Alescatia, pero el juez le interesa entrar a determinar desde qué momento tiene ella la posesión. Porque el momento en el que tuvo la posesión José Antonio está determinado por el contrato que José Antonio celebró con Germán, pero el juez le interesa que Alescatia, como es la última poseedora, le demuestre que ella efectivamente tiene como demostrar que le compró por el contrato de compraventa la posesión a José Antonio, pero el juez también tiene que entrar a determinar que a partir de ese momento ella ha estado ejerciendo actos de señora y dueña. Y qué mejor muestra de ello que al momento de que ella entra a poseer, abrió un negocio de comida rápida que aún lo tiene allí y que ella ha estado haciendo todas las mejoras, que ella ha estado haciendo de todo en esa casa como si fuese suya. Aquí está dentro de las pruebas y los anexos el folio de matrícula inmobiliaria, está la copia de los contratos entre José Antonio y Germán, está el contrato original entre Alescatia y el señor José Antonio, está también la copia de pago del impuesto predial. De aquí vamos a sacar el avalúo catastral. Está una declaración extrajuicio rendida por el señor José Antonio Borges en la que él manifiesta bajo qué condiciones o cómo fue eh, ese negocio que hizo con Alescatia y que efectivamente la posesión nunca se interrumpió. Está la fotocopia de la cédula de Alescatia, está una copia a color de una foto de los trabajos civiles que ha venido adelantando, de las obras civiles que ha adelantado Alescatia en ese bien. Está, y ya, hasta aquí llega la exposición, hasta aquí. Esto es un concepto de la Superintendencia de Notariado y Registro en el que nos habla sobre la importancia del certificado de especial de pertenencia, aquí, y eso sería todo. Hasta allí sería la exposición. Esto, si la doctora lo considera pertinente, explicamos algo sobre esto. Este sería como tal la forma en la que uno le pide, esto es la solicitud del certificado especial de pertenencia, la manera en la que uno le pide a la Oficina de Instrumentos Públicos que dé información sobre ese bien que pretendemos usucapir. Y listo, hasta aquí llega la exposición. Media horita.